Hola, muy buenas noches, soy CryptoBernie y les doy la bienvenida a un nuevo video de mi canal donde les comparto mi recorrido por el mundo de las criptomonedas, los proyectos DeFi y todo lo que tiene que ver con de ingresos pasivos. En esta ocasión lo que quiero es mostrarles un par de herramientas de las que yo utilizo de vez en cuando para ver cómo están las inversiones, investigar un poquito, pero quería contarles mi experiencia. Cuando yo empecé a ver videos en YouTube, igual que lo que están haciendo ustedes en este momento, yo lo que hacía era parar los videos, amplificar un poquito y tomar nota de cuáles eran las páginas que estaban utilizando las diferentes personas que ya habían invertido y que me llevaban una ventaja en este mundo. Pues lo que me di cuenta es que hay demasiada información, pero si uno trata de unificarla, trata de ser muy juicioso en lo que uno puede hacer, es chévere podérselo transmitir a otra gente. En este caso les voy a mostrar un par de herramientas que yo utilizo y que pueden utilizar, pueden ser muchísimas más, pero en este caso vamos a ver rápidamente un par de ellas. Lo primero que me encontré en uno de esos videos era una que era manejar cómo subir los tokens a MetaMask. Entonces me metía acá en CoinMarketCap, ponía aquí a la derecha un token cualquiera, digamos en el caso de USD Tether, para poder encontrar este muñequito que es el zorro de MetaMask. Entonces lo que uno buscaba era encontrar que en la billetera de Ethereum, en la de BSC, en la de Polygon, cómo sumar este contrato a mi MetaMask. Me encontré adicionalmente que no solamente estaba esa información en esta página de CoinMarketCap, sino había muchísima más información. Acá sale la gráfica, sale una descripción de las diferentes monedas, los diferentes tokens, sale comentarios de la gente. Acá muchísima gente participa, opina, hacen retos en diferentes proyectos, hacen retos a través de Silly, a través de otro estilo de proyectos de lanzamientos, qué pena por la garganta, de lanzamientos de mercadeo. Utilizan esta página para promocionarla, para que esté puesta y que la gente encuentre no solamente Tether, que es un stablecoin, sino las monedas más exóticas del mercado. En este caso Tether, miremos, tiene acá un ranking. Hablan de cuánto se ha transado, cuál es el monto transado, cuál es el movimiento de la moneda, cuál ha sido. Hay muchísima información y profundizan más. Si uno va a poner acá read more, profundizan más. A la derecha hay comentarios de la gente, hay todo estilo de información al respecto de Tether, pero pues Tether no es la moneda más indicada porque pues obviamente es una de las stablecoins más importantes del mercado. El siguiente proyecto o la siguiente página que yo seguí desde el inicio y que me encontré porque no tenía ni idea de qué se referían cuando uno hablaba de Ape. Ape significa en inglés que me lanzo, me voy de primerazo a un nuevo proyecto. Ape O'Clock es un proyecto que muestra los próximos lanzamientos de todos los proyectos DeFi. Acá hay una cantidad de información de proyectos que uno le quisiera investigar, quisiera ver a ver qué viene. Digamos, este de Green Figure ya hice un video. Hay diferentes lanzamientos a través del mes, uno puede irse atrás a ver diferentes lanzamientos previos. Esta página es interesante para ver qué viene y cómo van los diferentes proyectos. Acá puede uno encontrar diferentes alternativas a futuro y previas. Qué pena por la tos. Acá digamos está el de Wolf Capital Alpha Mint, que eran los tokens que hubo este mes. ¿Qué más hay de información relevante? Quitemos el mouse un segundo para que no nos borre. Hay muchísimos proyectos que pueden ser interesantes analizar y ver a ver qué va saliendo. Miren que para la próxima semana todavía no hay nada o hay muy poco programado. Siguiente proyecto o página que me interesa mucho que conozcan y que investiguen para su investigación, su due diligence, es esta. Esta es Dune. En este caso vamos a ver si abre rápido. En este caso abrí Crypto Program porque lo estuve investigando hace un tiempo y sale la información de cuánta plata se ha depositado en el proyecto, cuánta plata hay actualmente en la billetera, cuántos días lleva desde el lanzamiento. Está la gráfica aquí de todos los movimientos, de qué platas hay,
toda la historia. Acá pueden ver todo este detalle. Está mucha más información de cada día de cómo va el proyecto. Este proyecto es Crypto Program, pero hay de muchísimos más. Lo pueden buscar acá en Search. Es importante que lo miren. La siguiente página importantísima que tienen que tener en su radar es BSC Scan, también Polyscan, también Avex Scan. Todos los que terminan en Scan, búsquenlos y miren la billetera suya, miren la billetera de los proyectos. Acá pueden analizar qué está pasando con cada proyecto. Adicional a esto, les voy a mostrar una cosa importante. Si ustedes si ustedes meten acá el número o el código de una de las billeteras que ustedes conocen, van a poder a actuar con esa billetera y a escribir el contrato. No lo quiero hacer en ese momento porque se me puede bloquear el video, pero voy a buscar para adicionar al video al final. Pasemos al siguiente y volvemos a este. En cualquier momento les voy a mostrar. Bueno, en este caso me metí en el Discord de iBots, y en el Discord de iBots, que son muy transparentes en su proyecto, ponen los portafolios de cada uno de los proyectos, de cada uno de los bots donde están invertidos. Entonces MyFXBook es una página donde uno puede investigar el portafolio de cada uno de los proyectos que uno está invertido. Digamos, esto es en el caso de los proyectos que hacen trading, que el caso de iBots. Hay otros proyectos que también puede uno ver el portafolio, depende de cada uno de los proyectos. En el caso de iBots, que además les recomiendo que lo analicen porque es un proyecto interesante, es conservador y no corre tanto riesgo, son súper juiciosos en lo que hacen. Ahí va generando y va uno conociendo, digamos, este bot, cómo va generando utilidades, cómo va creciendo a través del tiempo, qué pérdidas ha tenido, qué utilidades ha tenido a través del tiempo. Pasemos al siguiente, que es DEX Screener. En el caso de DEX Screener, lo que uno puede hacer es sacar un watch list. En el watch list va uno sumando todos los tokens que a uno le va interesando. En este caso, acá puse varios pares de monedas que me interesa ir conociendo, ir viendo a través del tiempo. Pongamos, por ejemplo, cómo le está yendo AV8. AV8 me va a mostrar una gráfica de cómo está la moneda, qué ha pasado con el proyecto, y lo que tengo que poner acá al lado derecho es incluirlo o sacarlo del watch list. Hay mucha información a la derecha, uno puede buscar el link de la moneda, cómo está el par, toda la información. En la parte de abajo está el movimiento de compras y de ventas. A ver si me salen, si ahí se van viendo en la parte de abajo. Está un poquito demorado en cargar. Acá está la moneda, cómo ha evolucionado a través del tiempo. Uno la puede mover, puede hacer lo que uno quiera. En este momento AV8 tiene un precio de 0.42, cuando fue lanzado a $1 alcanzó al 1.16, 1.24 si no estoy mal, fue el high. Después fue bajando a través del tiempo por nada más y nada menos que por FUD, por desaprobación de la gente a través del proyecto y del protocolo de este equipo. El último que les quiero hablar, claro que debería hablarles de uno adicional, pero bueno, por ahora miremos de DeFi Llama. DeFi Llama trae muchísima información de diferentes proyectos. Uno se puede meter paso a paso por cada una de las cadenas. Digamos, metámonos en BSC a ver qué nos muestra, qué proyectos hay en BSC. Hay 41.5 billones total value locked entre todos los proyectos que ellos analizan. Si nos metemos a ver BSC como tal, vamos a ver que están 3.31 billion dólares. Eso es una locura la cantidad de plata. El siguiente proyecto que les quería hablar era PancakeSwap. Miren, está acá de primero. Es un DEX muy sólido y que permite hacer intercambio de monedas, hacer swaps en BSC, igual que lo puede hacer Uniswap, igual que lo puede hacer otros proyectos. Es importante reconocer cuáles son los mejores swaps, DEXs para hacer swaps de los diferentes proyectos. Adicional a esto hay que tener, además de esos que les acabo de mostrar, los diferentes proyectos donde uno puede hacer farming o staking de las monedas, porque uno puede tener un tiempo en el que no quiera invertir y solamente estar esperando atento a ver qué nuevas oportunidades salen. Mientras tanto, uno debe utilizar diferentes DEXs, diferentes farmings, como es el caso o yield
projects como este de CoinWind, que no lo conozco, pero puede utilizar PancakeSwap, por ejemplo, para guardar las monedas, hacer un poco de staking, generar algo de rentabilidad mientras tanto y esperar a que salga un proyecto que le llame a uno la atención. Sonó algo allá, quién sabe qué sería, pero bueno, acá los dejo. Quise profundizar un poco de cada una de las herramientas que uno debería tener, debería seguir, y que a mí nadie me las enseñó. Fui aprendiéndolas, como les digo, haciendo pausa en los videos, expandiéndolos y tomando nota de cuál era el proyecto o la página que uno debería utilizar. Muchísimas gracias por estar acá. No se olviden de darle like al video, comentar, suscribirse al canal si son nuevos, y por favor comenten qué quieren que les siga mostrando en este estilo de proyectos. Nos vemos en la próxima. Hasta luego.